Muy buenas tardes, amigos de Descubriendo Baja California. Hoy nos encontramos con el técnico Eduardo López, que nos va a comentar un poco de su experiencia de casi 45 años, de más de 45 años, trabajando en lo que conocemos como el Observatorio Nacional San Pedro Mártir. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Nos gustaría conocer tu experiencia desde el punto de vista personal sobre cómo es trabajar en el Observatorio Nacional. Bueno, el observatorio, al haberse escogido este lugar, pues es un lugar maravilloso, es una naturaleza muy diferente a la que muchas personas no creen encontrar en este lugar, en Baja California. Muchas personas han mencionado, oye, y neva, y hay pinos, y cuando ven el desierto, cuando ven el mar, nunca creen que están cerca también de un lugar tan hermoso como es este lugar. Todos los años que llevo aquí, no dejo de encontrar un lugar de paz, un lugar en el cual te permite no huir de los problemas, pero sí entenderlos mucho mejor para estar viviendo, y esa es una de las experiencias que te proporcionan ese tipo de lugares, de lo que es la sierra. Como muchas de las cosas extraordinarias que hay en el mundo, a veces son muy inaccesibles para aquellos que no se atreven a aventurarse. Y gracias a tu plática de hoy descubrimos muchas personas que se han atrevido a descubrir estos lugares, a trabajar en ellos y a permitirnos a través de sus experiencias acercarnos un poquito a este tipo de lugares, ¿no? Lo que se hace en ellos, lo que podemos ver y redescubrir que eso también es parte de lo que somos como bajacalifornianos, ¿no? Porque también es un punto que ha crecido mucho gracias al trabajo que han hecho los investigadores, ¿no? Y todo lo que se ha trabajado ahí. Entonces, ¿cómo ves tú la participación de la sociedad en este tipo de actividades que buscan conservar estos sitios? Pues sí, o sea, definitivamente han estado ayudando bastante para que este lugar se conserve, se cuide, porque esa es una de las cosas, o sea, es rica en muchos aspectos, pero lo que es conservar un parque, conservar su fauna, su flora, es importantísimo, porque la madre naturaleza, así como lo que vieron que exhibía en los videos, pues reclama. Ella sabe lo que tiene que hacer, hasta los mismos incendios. A veces nos dan buenos sustos, pero es a veces un reciclaje, es una manera de cómo se defiende la madre naturaleza de nosotros, se puede decir, ¿no? Pero también es una manera de cómo nos permite y nos ha permitido a nosotros en el observatorio, porque precisamente el parque, en algún momento el observatorio se ha enfocado en cuidarlo, en cuidarlo. Ahora ya está más adecuada los departamentos que se encargan definitivamente, más objetivamente de lo que es el cuidado del parque. Pero en algún momento nosotros éramos los únicos que estábamos antes ahí. Entonces, incendios, inundaciones y este tipo de cosas, pues éramos los únicos que auxiliábamos a las personas o que a veces nos tenían que auxiliar a nosotros. Pero son experiencias de vida que te van enseñando muchísimo, muchísimo, pues para mi edad. ¿Cómo no voy a tener tantas cosas que mencionar y que platicar de ese lugar, ¿no? Bueno, les voy a dar un mini reseña de su bio. Él ingresó al Instituto de Astronomía de la UNAM en el año de 1971 en el Observatorio Astronómico de la Sierra de San Pedro Mártir. Comenzó llevando a cabo actividades administrativas y académicas, pero desde el año 1972 a la fecha sus labores se cambiaron más al ámbito técnico. Él funge como técnico académico y colabora en proyectos de instrumentación e investigación astronómica. Así que les pido un aplauso. ¿Por qué es la palabra una historia más del observatorio? Es que se va a diferenciar por el hecho de que no vamos a hablar mucho de lo que es astronomía, hacer ciencia o lo que se dice de la ciencia. He recopilado fotografías, he recopilado algunos datos y vamos a comenzar, como se dice, con el principio de cómo
llevó a este lugar, este observatorio. Y estoy colocando a la persona que vino a hacer las primeras incursiones, las primeras llegadas a este lugar, dado a una información de un satélite o de los satélites de Estados Unidos que descubrieron que en esta zona del norte de Norteamérica está una franja muy aceptable para hacer observaciones. Por lo tanto, esta persona, dado esa información, quiso llegar primero que nuestros amigos norteamericanos, y entonces gracias a él, este observatorio mexicano fue desde ese momento el primero en que empezó a hacer esas incursiones a este lugar. Como ven ahí, es mayo 13 de 1968 cuando él empezó a llegar aquí, Guillermo Haro. Gran personaje astrónomo, le dio mucha importancia a la astronomía en México, y pues aquí muestro varias facetas de lo que ya a su edad llevó a San Pedro, y muestro estas fotografías de la manera de cómo pues en algún momento se tuvieron que llegar pues en esos vehículos, ¿verdad? Y se empezó a la construcción, y pues con herramientas y con muchas más maquinarias para poder hacer el camino, para poder llegar a lo que es ahora el observatorio, ¿no? Uno de los personajes que estaba manejando el trascabo es Andrés, o uno de los Mellin. ¿Por qué pongo esta fotografía? Porque precisamente el rancho Mellin fue uno de los escalones o de los lugares los cuales ayudaron mucho para poder llegar a estos lugares. Primero, como vieron, llegaron en bestias, y estas personas provieron de alimento, hospedaje a todas las personas que empezaron a llegar ahí. Y esta es una fotografía, pues hará unos 20 años del rancho Mellin, ¿no? Vemos cómo empezaron a llegar. En la parte superior está el aserradero. En el aserradero, precisamente, la piedra que vieron que decía 13 de mayo, fue ahí donde Haro colocó su firma y dijo, bueno, en estos momentos estoy llegando aquí, y fue cuando se pudo grabar en concreto parte de las instalaciones de los rieles en los cuales tenían que desplazar la madera por la cual se empezó a construir la primera cabaña, que siempre todos, y ahorita la vieron en unos videos, que es la cabaña roja, y se ve la manera de cómo en esos momentos hacía uso de cualquier herramienta a la mano que se pudiera tener. Ese trascabo fue de muchas batallas, muy noble, por cierto. Y pues empezamos aquí con este relato, porque más que mucha información así, yo lo quise hacer de una manera, como les digo, de los personajes que son. Entonces lo quiero hacer como una especie de leyenda, el hecho de que muchas de las personas que empezaron a trabajar en este lugar, era un lugar completamente salvaje, inhóspito, y de gente que pues con locuras y demás pues llegaron a empezar a trabajar allí. Y por eso muestro este tipo de eventos y de personajes que pues algunos sí los van a reconocer, otros son de otro ámbito, pero son la manera de cómo pues tratábamos de pasar en aquellos días, y les estoy hablando del 71, 72. Entonces, pero llegan primero a hacer el estudio de este lugar a través de instrumentos y de unos astrónomos franceses que llegaron ahí. Se ve la construcción de ese pedestal en el cual se colocaba ese telescopio para poder saber la calidad del cielo, medir el zinc. Y se ve en una fotografía de noche de la manera de cómo tenían ellos que acercarse allí. Y pues yo, de manera bromística, luego mencionar que ese francés decía pues que sí vale la pena San Pedro Mártir, ¿no? Con el cigarrillo no sé de qué, pero sí vale la pena, ¿no? Muestro lo que es en un principio una de las primeras cúpulas que había ahí. Allí se instaló un telescopio muy pequeño, muy bueno, de la marca Zeiss, y hay otras fotografías en las cuales el astrónomo Haro con otras personas apenas se puede decir que amateur, se puede decir, pues nada más miraban con este telescopio, un reflector muy pequeño de 6 pulgadas, muy bonito, muy atractivo.
para una cúpula muy pequeña, no crean que es una cúpula muy grande. Quise colocar esta fotografía porque precisamente en ese lugar se cortó todo ese cerro, no el Picacho, el Picacho está al fondo, pero ese cerro precisamente es en donde iba a ser el futuro lugar para el 2 metros. Aquí vemos personajes muy importantes, eso sí, porque está el ingeniero del RAN, el doctor Mendoza, que fue jefe del observatorio aquí y fue el que hizo muchísimas más observaciones en este lugar, aprovechó muy bien la instalación de estos telescopios, y el que está a un lado es Harold Johnson, un personaje que apoyó muchísimo al desarrollo del observatorio, y tanto así que después, cuando el observatorio necesitó laboratorios, se logró el CICESE, y el CICESE también se apoyó mucho con Harold Johnson porque él proveía de mucho material, de muchas cosas, y al observatorio él contribuyó con muchísimas cosas. Por eso les digo que sí son personajes muy importantes. Y pues se ve cómo se está colocando, cómo fue con la colocación de 84 centímetros, y pues nótese en aquella época los instrumentos. Este es un interferómetro muy potente en aquella época. Lo usó Paris Picus, que es una astrónoma muy reconocida, y nótese que estamos hablando del siglo pasado, si les puedo decir, porque les digo, lo coloco porque mucha gente va a decir, oye, qué rudimentario. Pues sí, estamos hablando de en aquella época algo muy primitivo, si se puede decir, algo muy rudimentario, pero era con lo que se hacía ciencia. Usaba placas fotográficas, entonces estamos hablando todavía de placas fotográficas, y en las cuales la interferometría daba unas imágenes con un reductor focal preciosas, que se tienen datos de esas. Y lo que se ve a un lado, la cinta que tiene allí, pues lo que en algún momento se estuvo haciendo también, haciendo grabaciones del paso de estrellas y las ocultaciones de estrellas en algunos objetos. Entonces había sonido y había una manera de cómo registrar todo eso. Parece una película del santo, ¿no? Con aparatitos y demás. Este es el 1,5 metros. Se ve la colocación, este es un telescopio que fue regalado precisamente a través de los contactos de Harold Johnson, y se ve la placa que dice Austin, Texas. Curiosamente, este telescopio, ya voy a empezar a ventanear, pero este telescopio fue regalado porque le encontraron un defecto que hasta después en 10 años, mecánicamente nos quisimos transformar parte del telescopio para automatizarlo, porque todo esto era manual, les diré. Si ven ustedes, aquí había una palanca, en el 84 también había una palanca, y en aquella época, soportando fríos, porque eran fríos de menos 10 grados, de menos 15 grados en ocasiones, pero todo me tocó trabajar como asistente de astrónomo en aquellas épocas, y lo que se tenía que hacer es, nos compaginábamos el ángulo horario y la declinación. El ángulo horario está en esta parte de ascensión recta de aquí, y esta es declinación. Entonces, ya sea que él me decía declinación, me tenía que levantar del escritorio donde estaba apuntando las estrellas, o los datos de las estrellas, o los datos que me aportaba el equipo que en aquel entonces teníamos, y él colocaba ascensión recta y yo declinación. Luego teníamos que subirnos y mirar a través de este telescopio para identificar el campo. Todo eso a una temperatura nada agradable. En ocasiones en verano era un poco más soportable esto, ¿no? Pero así es como se movía, todo era manual. Era soltar frenos, mover el telescopio como cualquier cañón, apuntar, saber las coordenadas, y luego revisar el mapa por la fotografía del campo que iba uno a medir y observar. Y aquí se ve uno de los aparatos inventado y desarrollado por Harold Johnson, que precisamente son los 13 colores de Harold Johnson los que dieron mucha vida al observatorio. Este telescopio fue una de las cosas que también tenía, y que el doctor Mendoza aprovechó muchísimo, porque vieron el rack que había ahí con cintas magnéticas y todo eso. Pues había un rack el cual estaba lleno de tarjetas y todo,
para que el telescopio se moviera en un sentido y en otro para medir estrella y cielo, para hacer fotometría en infrarrojo. Por eso son los 3 colores de Harold Johnson. Pero resulta que cada vez que este telescopio dejaba de funcionar, se le tenía que llamar, tenía que venir de Tucson, Harold Johnson, y hacía un alambrello. Y eso sí, si alguien lo quería calificar a Harold Johnson, era un genio. Pero si lo querían calificar por sus trabajos, se le iban a poner 0 porque hacía unos arañeros hasta soldaduras y todo eso. Yo creo que como electrónico no lo hubieran aceptado, pero funcionaba y era su palabra preferida. Oye, pero trabaja, dice, y trabaja, y entonces nadie tenía que mover más del telescopio para que pudiera observar. Las condiciones, a lo que me refería de los compañeros y de los que hemos trabajado, resulta que pues presento aspectos. Algunos, las mismas fotografías lo dicen por la época, no teníamos iPhone, no teníamos nada absolutamente de esto. El trabajo en aquel entonces también no era demasiado, éramos pocas las personas que vivíamos ahí, y entonces había momentos en los cuales se podía uno dedicar a hacer artesanías. Claro, nunca se vendió nada de lo que se construía ahí de artesanías, pero se nota las instalaciones, los albergues en donde ellos nada más podían habitar, ¿sí? Los trailers que en un principio vieron cómo fueron remolcados para poder llegar a San Pedro. Las demás, la Conoline, la que le enseñó a muchas personas a manejar en San Pedro, porque muchas de nosotros llegamos sin saber manejar. ¿Ha sido más lo que le ha ofrecido San Pedro a la UNAM o lo que le ha ofrecido la UNAM a San Pedro? Nosotros somos los que impactamos el lugar, pero a la vez nosotros hemos ayudado para cuidar el lugar, ¿sí? O sea, no hemos llegado y hemos hecho devastación de bosque, hemos hecho devastación de pinos, hemos tirado o hemos hecho más allá de lo que nosotros hemos necesitado para el desarrollo de la ciencia. ¿Sí? No sea la universidad como tal, cuida también eso, es bien importante. La universidad no es un personaje agresivo para lo que es todo, el cuidado del país también. Entonces, es bien importante que eso no, la universidad no está pensando de que vamos a llegar y vamos a construir esto así porque sí, no. Siempre los estudios y las cosas que se han construido siempre han sido bajo cierto tipo de estudios de biología, del estudio de la fauna y del impacto que puedan tener. Entonces, es bien importante eso, bien importante. O sea, el observatorio le ha servido porque a través de ese lugar se han logrado las carreteras, se han logrado muchísimas cosas, de lo cual se ha permitido el desarrollo del parque.